Jorge Quilca actúa como odontólogo y sospechoso del crimen. Marta Cruz, personaje principal. Anita Obando con el papel de oficial. Ana Chafla, actuando como hermana de Marta Cruz y juez. Betsabe Baez actúa de perito y fiscal. Stephanie Chuquitarco actúa como doctora Fuentes, especialista forense. La historia narra el caso de Marta Cruz, una paciente que acude al odontólogo, el doctor Quilca, por un fuerte dolor dental. Debido a una atención deficiente y una extracción realizada sin los procedimientos adecuados, sufre una grave complicación hemorrágica. Días después desaparece y se hallan restos humanos en un vehículo calcinado. La odontóloga forense, doctora Fuentes, interviene para identificar a la víctima mediante registros odontológicos. La investigación demuestra que el doctor Quilca alteró la historia clínica para ocultar su negligencia. Gracias a las pruebas de odontología forense y análisis documentales, se confirma la identidad de la víctima y la responsabilidad del profesional, quien es condenado por mala praxis y falsificación de documentos. El caso resalta la importancia de la ética profesional y de la odontología forense en la búsqueda de justicia. Buenos días, señora Cruz. A los años que le veo. ¿Cómo Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo está, doctorcita? No sabe que desde la anterior semana que me duele esta muela ya no avanza. ¿Será que me puede ayudar, por favor? Con gusto, mi señorito, pero le cuento que ahorita estoy con una agenda llena, pero revisémosle rapidito antes que llegue otro paciente. Siga, por favor. Gracias. Un consultorio dental en condiciones insalubres y con incumplimiento de las normas de bioseguridad. Una exodoncia que le costó la vida. Consecuencias de la negligencia odontológica. Piconcito. Ya está dormido el diente. Ya, quiero que abra bien la boca. Abre, grande. Ya. Vamos a empezar. Tranquila, mi ceñito. Tranquila, mi ceñito, ¿ya? Ya se está moviendo, ¿ya? Ya se está moviendo. Ya salió. Ya salió. Esperen un ratito. Tome esta gasita. Muérdete. Eso. Vamos a ver el diente si tal vez se fracturó. Uy, puede ser, se me cayó. Pero ha de haber salido completo. ¿Sí? Ya, va a morder esta gasita por 1 hora. Ya, listo. Ya, por favor, mi señorito, tomen, póngase de pie. ¿Ya está listo? Sí, póngase de pie. Uy, doctor, pero estoy sangrando mucho. No, tranquila, mi señorito. Es normal después de una extracción que sangre. Pero esto va a cesar en una horita. Por eso le digo que muerda esta gasita durante 1 hora. ¿Sí? Ya. Por favor, le acompaño en la puerta. Ay, pero me siento algo mareada. ¿No será que me quede un ratito a esperar? No, yo prefiero que vaya a su casita, vaya a descansar en su casita. Con todas las comodidades que tiene allá. Ya, doctorcita, como usted diga, ojalá me pase. Ya, me voy rápido porque dejé el carro ahí en la estación. La paciente abandona el consultorio pese a su delicado estado de salud. Ay, Dios mío, qué dolor de mi carita. No avanzo, me siento media mareada. Bueno, me voy rápido al carro y me voy a la casita. El botón de mensajes. No, bueno, voy a ir rápido a la casa. Ay, me siento muy mareada. Ay, no. A ver. Ay. Ay, no avanza, Dios mío. Luego de la exodoncia, la paciente salió del consultorio sintiéndose mal. Mientras se dirigía a su destino,
Perdió el control de su vehículo y sufrió un accidente que terminó con el automóvil envuelto en llamas. Lo que parecía un accidente de tránsito se convertiría en el inicio de una compleja investigación forense. Retírense, por favor. Área protegida. Doctora, recopile todas las pruebas, por favor, que necesite. Listo, oficial. Tras controlar el incendio, las autoridades inspeccionaron el vehículo calcinado. La intensidad del fuego consumió casi por completo el cuerpo de la víctima, dificultando su identificación. Entre los restos recuperados, únicamente se encontró una mandíbula en condiciones que permitían su análisis, convirtiéndose en la principal evidencia para la identificación odontológica forense. Última hora. Un vehículo completamente calcinado fue hallado esta mañana en las afueras de la ciudad. En el interior, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona, cuya identidad aún se desconoce debido al avanzado estado de carbonización. Equipos de criminalística y medicina legal ya se encuentran en el lugar realizando las primeras pericias, mientras las investigaciones continúan para determinar las causas del hecho y establecer la identidad de la víctima. Seguiremos informando conforme se obtengan nuevos detalles. Estado de carbonización. Equipos de criminalística y medicina legal ya se encuentran en el lugar realizando las primeras pericias, mientras las investigaciones continúan para determinar las causas del hecho y establecer la identidad de la víctima. Seguiremos informando conforme se obtengan nuevos detalles. No puede ser. Ese es el carro de la señora Martita. ¿Será que es el carro de la señora Cruz? Le voy a llamar a ver qué ha pasado. Chuta, ha tenido 3 llamadas perdidas. No puede ser. Le voy a llamar a ver. No me contesta. No me contesta y ahora estoy seguro que ese es el carro de la señora Cruz. Al terminar la cita estaba sangrando mucho. ¿Será que estuvo una hemorragia y que por eso se desmayó? Y ahora, al primer lugar que van a venir es donde es a mi consultorio. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que voy a cambiar la historia. La incertidumbre y el miedo invadieron a la familia cuando, después de varios días sin recibir noticias, la hermana de Marta decidió acudir a las autoridades. Buenos días, señorita. ¿Me puede ayudar, por favor? Necesito que me ayude. Señorita, buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor? A ver, espera un rato, por favor. Necesito que me ayude, es importante. A ver, primero cálmese, señorita. Estoy calmada, pero necesito que... No, gracias, no quiero. Ya, Necesito que me ¿qué ayude. es lo que le pasó? Mi hermana está desaparecida desde el día de ayer. No sabemos nada. No nos contesta los mensajes, no responde el celular y queremos encontrarla, por favor. ¿Sabe cuándo fue la última vez que alguien le vio? ¿En dónde estaba? ¿Con quién No, la estaba? última vez que conversé con ella me dijo que se iba a este oncólogo que siempre la atiende, él siempre la atiende, pero de ahí después de eso nunca nos volvió a contestar el teléfono ni nada. Ya, a ver, espérenme. Este doctor está por el sector de la gasa. Sí, me sí, parece, por ahí ¿verdad? mismo, sí. Ya, a ver, reviso. Ayer llegó un reporte. Me parece que hubo un accidente y encontraron un cuerpo calcinado. No me diga, ¿cree que sea mi hermana? No sé, espere, señorita. Pero necesita que me ayude, por favor. Ya voy a hacer todo lo posible para buscar a su hermano. Pero ¿Y cuándo me va a dar espere, información? ya voy a ver, necesitamos hacer un informe y ver qué es lo que pasa. Ya. Entonces te espero aquí o Cualquier cosa, anota aquí sus datos y ya le voy a llamar. Hasta mientras, Pero por favor, ayúdame. necesito ayuda de la doctora. Voy a llamar a la doctora.
toda esta investigación. No contesta, ¿qué diga? ¿Aló? ¿Aló, doctora Fuentes? Sí, necesito que venga, por favor. Necesitamos ir a levantar una información y necesito de su ayuda. Le espero lo más rápido posible, ¿sí? Llegue rapidito. Listo, doctora. Gracias, no sea lenta. Ante la dificultad de reconocer a la víctima por sus características físicas, las autoridades solicitaron la intervención de una odontóloga forense especializado. Doctora Fuentes. Ahorita necesitamos ir a levantar una información. Hay un caso de un señor que está desaparecido y me parece que coincide con el informe que nos entregaron el día de ayer de un cuerpo calcinado que tuvo un accidente saliendo de algún lugar, me imagino. ¿Ya? Y necesitamos que vayamos a levantar la información donde el posible sospechoso. Así que vamos, rapidito, apura. Las autoridades ingresan al consultorio con una orden de allanamiento para verificar las condiciones del establecimiento y recolectar pruebas. ¿Quién podrá ser? Puede ser la policía, pero por siempre cambia la historia. Buenos días, oficiales. ¿En qué les puedo ayudar? Buenos días. Soy la oficial Ana María Bando. Necesito que nos ayude con información de un caso. Ella es la doctora Fuentes y vamos a entrar con información necesaria. Claro, con gusto. ¿Con qué información necesita? Por favor, necesito todo lo que usted tenga, modelos de estudio, radiografía. La odontología forense se convertiría en el vínculo entre el cuerpo irreconocible y la historia de una paciente que aún esperaba justicia. Vamos a hacer unas pruebas de acotejamiento para ver si coincide o no lo que ha marcado el doctor en la historia clínica. Existe un espacio aquí. Supuestamente aquí tenía una endodoncia, pero no, aquí hay una extracción incluso. Está un remanente radicular, no fue bien hecha la extracción. También hay tachones y borrones en la historia clínica. La radiografía panorámica no coincide. Reunidas todas las pruebas, el caso fue llevado al juzgado. Allí, la evidencia presentada por la Fiscalía, incluida la identificación realizada por la perito odontóloga, permitió iniciar el proceso judicial para determinar la responsabilidad de los implicados y buscar justicia para la víctima. Hoy, 29 de junio del 2026, se instaura la audiencia correspondiente al caso de la desaparición y posterior identificación de la señora Marta Cruz. Por favor, que pase el acusado. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la audiencia. Fiscal, por favor, exponga sus hallazgos. Buenos días, señor juez. Primero solicitamos la comparecencia de la doctora Fuentes, perito en odontología forense. Buenos días a todos los miembros invitados. Fui designada para realizar el estudio comparativo de esta investigación. Encontramos restos óseos y también encontramos el registro odontológico obtenido del consultorio del doctor Kilka. Buenos días, doctora. Por favor, proceda con el informe. Bueno, en primer lugar, se realizó un examen post-mortem. ¿El examen post-mortem en qué consiste? Consiste en análisis odontológico efectuado después de la muerte. Estudio que incluyó la evaluación de la mandíbula, piezas dentarias, de presentes y restauraciones y características anatómicas. Incluso posterior se compararon los hallazgos con los registros ante-mortem, es decir, la información obtenida como el paciente aún estaba con vida, tales como la historia clínica, las radiografías, los modelos de estudio que pudimos obtener cuando fuimos al consultorio del doctor Kilka. Mediante este cotejo odontológico que investigamos y que se obtuvo de hallazgos, la concordancia positiva entre ambas evidencias predominó, identificando el cuerpo de Marta Cruz. Pero eso es imposible, señora Fuentes. En la historia consta que yo hice una endodoncia, no una extracción. Silencio, procesado. Guarda la compostura o se suspenderá la audiencia. Continúa, doctora. Precisamente
Las huellas pueden intentar borrarse, pero la ciencia siempre las descubre. Las técnicas usadas en esta investigación fueron osteometría y reconstrucción dental forense, utilizando para analizar los restos óseos mandibulares y maxilares, como pueden observar en la primera imagen, determinando mediante el cotejo que existió un desgaste alveolar, es decir, existió una extracción, porque si hubiera estado una endodoncia hubiéramos encontrado material obturador y no encontramos en eso. También usamos un cotejo radiográfico, comparamos las radiografías ante-morte y post-morte y pudimos encontrar que no existe una coincidencia, existe una pieza ausente ahí. También hicimos una técnica de espectrofotometría óptica, es decir, usamos nuestra última tecnología, el microscópico óptico, para determinar que en el hueso existió una alteración, existió una manipulación y una fuerza. Vimos la ausencia absoluta, como ya les mencioné, de la gutapercha. También usamos la documentoscopía lumínica avanzada, el uso de luz translúcida para ver el adelgazamiento de la historia clínica. ¿Qué pudimos encontrar en esa historia clínica? Que existieron borrones. Entonces no coincide con lo que nos mencionó el doctor Kilka. También usamos filtros de radiografía infrarroja para revelar el texto original, tapado o modificado de la historia clínica, pudiendo encontrar que no se hizo una endodoncia, se hizo una extracción dental. Y además, la historia clínica tuvo una alteración. Eso, señor juez y señor fiscal. La justicia comienza donde termina el silencio. La ciencia revela lo que otros intentaron ocultar. Doctor Kilka, la pericia lo acusa. ¿Puede explicar a este tribunal por qué modificó la historia clínica? Es que tenía miedo. Cuando vi la noticia en el televisor se me paró el corazón y no sabía qué hacer. La verdad pensé que no lo descubriría. Señor juez, la alteración de registros clínicos constituye una falta grave según el artículo 328 del Código Integral Penal, ya que la historia clínica es un documento médico legal cuya integridad debe garantizarse estrictamente. Pero hay más. Doctora Fuentes, ¿puede continuar con su informe? Claro que sí. Lo que encontramos es que la historia clínica también tenía unos tachones, borrones, entonces no existía una coincidencia. Pero eso ya lo van a deliberar ustedes. Doctor Kilka, ¿se comunicó con su paciente después del procedimiento? No, no lo hice. Tenía muchos pacientes y no tuve tiempo para llamar. Por lo que aquí vemos vulnerado, señor juez, el artículo 15 del Código de Ética Médica de la Federación Médica Ecuatoriana y también el artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud, literal C, donde estipula que el profesional de salud no puede realizar ninguna intervención quirúrgica ni procedimiento sin previa autorización del enfermo. Y el literal F, donde se garantiza el derecho a ser atendidos inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, en los casos de riesgo inminente de la vida. Además de verse infringidos en este caso de forma directa los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. La evidencia científica presentada el día de hoy queda incorporada a este proceso. Se suspende la audiencia para la deliberación de este tribunal. Gracias. Después de analizar las pruebas periciales y documentales, este tribunal concluye: primero, mediante el cotejo entre registros ante-mortem y post-mortem, se identificó positivamente al cadáver como Marta Cruz. Segundo, se comprobó la alteración posterior de la historia clínica y del odontograma. Tercero, existió imprudencia profesional al realizar el procedimiento sin firma previa de consentimiento ni medios diagnósticos adecuados. Cuarto, se evidenció negligencia al no proporcionar atención de emergencia, seguimiento postoperatorio ni referencia oportuna. Quinto, se vulneraron los principios éticos y legales relacionados con la práctica odontológica. Por tanto, este juzgador resuelve: primero, con base en el artículo 146, inciso segundo
por una omisión ilegítima y peligrosa. Se le impone la pena de 5 años de cárcel. Segundo, con base en el artículo 228 del COIC, se le declara culpable del delito de falsificación y uso de documento falso, por alterar la historia clínica para evadir su culpa. Se le impone la pena de 5 años de prisión. Tercero, aplicando la regla de acumulación de penas del artículo 20 del COIC, este tribunal condena al procesado a una pena privativa total de 10 años de cárcel. Cuarto, conforme a la Ley Orgánica de Salud, se ordena la revocatoria definitiva de su título profesional y la clausura de su clínica. Nunca más podrá ejercer la odontología. Quinto, se le condena al pago de una indemnización económica integral por daño moral a la familia Cruz. Se da por terminada la audiencia. Gracias. Ningún crimen queda oculto cuando la ciencia y la ley trabajan juntas.